El Evangelio de San Lucas se divide en tres grandes partes, de acuerdo con el sitio en que lo hace, en que Jesús predica. La primera parte es el ministerio de Jesús en Galilea. Luego en la subida hacia Jerusalén. Y después al final lo que dice en la misma ciudad santa. Y el pasaje que contemplaremos hoy será ubicado en el segundo bloque de predicaciones, dice San Lucas en el capítulo 13. Y pasaba por ciudades y aldeas enseñando, y se encaminaba hacia Jerusalén. La escena forma parte de una sección de enseñanzas, como dice el evangelista, dedicada al anuncio escatológico, es decir, a lo que pasará al final de los tiempos, a la invitación de Jesús para prepararnos, para estar atentos, de tal modo que podamos alcanzar el reino de los cielos. Después de las parábolas de la higuera estéril, del grano de mostaza y de la levadura, el evangelista transmite una pregunta que se usaba mucho en las polémicas teológicas de los rabinos. Uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Típica pregunta escolástica, de duda académica. Los que están hablando son judíos. Entonces habían algunos que pensaban que por el hecho de ser judíos todos se salvaban. Al fin y al cabo pertenecían al pueblo elegido, eran hijos de Moisés, de Abraham, de Jacob. Otros decían que no cualquiera se salvaba y que era muy difícil llegar al reino de los cielos. Entonces era una cuestión racial, una cuestión cuantitativa, son pocos los que se salvan. Y en el fondo la pregunta viene a ser: ¿son muchos o pocos los judíos que se salvan? La respuesta de Jesús va en la línea de que lo importante no es el número, sino que hay que luchar, agonizar en griego. El original del Evangelio, que está escrito en griego, usa ese verbo, agonizar. De ahí la palabra agonía en castellano, que significa también un poco esa lucha entre la vida y la muerte. Él les dijo: esforzaos, ese es el agonizar, esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán, y no por la gordura del que lo intenta, sino porque se ve que hay unos requisitos para lograr pasar, esforzaos, luchar. Y entonces ahí me parecía que nos podemos quedar considerando esa primera enseñanza de este pasaje, la importancia de la lucha ascética, de la lucha interior, para crecer en virtudes, renovando los actos que forjan los hábitos de la vida buena. De ese modo seremos prudentes, justos, fuertes, templados, etc. Y entraremos por la puerta estrecha. De hecho, parte importante de la formación que la Iglesia les brinda a sus hijos, especialmente a los jóvenes, es enseñarles a luchar. Esa es como la clave, aprender a luchar. Y es una de las partes más importantes de la formación que recibimos como cristianos, aprender a luchar. Y si uno mira despacio en la Sagrada Escritura, descubre que desde el principio hasta el final se habla de lucha, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Se habla, ahora vamos a seguir el guión de un esquema de López Díaz, en el que explica cómo San José María predica sobre la lucha interior. Parece una buena radiografía para seguir en nuestra oración. Entonces, uno en la Escritura ve que el santo Job dice que la vida en la tierra del hombre es milicia, es lucha. Jesucristo, estamos viendo que habla de la puerta angosta. San Pablo habla del escudo de la fe, escudo, el casco de la salvación y la espada de la palabra. O sea que
es un enfrentamiento con las fuerzas del mal. Y luego la tradición de la Iglesia ha considerado también la importancia de la lucha. Casiano, Kempis en su famosa Imitación de Cristo, los autores del Siglo de Oro. La novedad de San José María es aplicar aquello a la secularidad, a los que estamos en medio del mundo. No solamente tienen que pelear los monjes o las religiosas, sino que todos los cristianos, los que estamos en medio del mundo, quizá con mayor razón. Otra pista interesante, no solamente en medio del mundo, sino nuestra lucha es lucha de hijos, hijos de Dios. Dios es nuestro Padre y entonces ya el esfuerzo interior está marcado como por el deseo que tiene el cristiano de dar una alegría a su hijo, a su padre, perdón, como buen hijo. Entonces hay unas características de esa lucha. Una, esta que estaba diciendo, lucha de hijos para ser santos, que nos abre un horizonte maravilloso. La vida del cristiano no es no pecar, eso es poco, eso es mucho, pero es muy poco, además que es negativa, ¿no? La lucha del cristiano es positiva. Se trata de tener metas amplias, ideales profundos. ¿Y qué mayor ideal que el de ser santo? El de desplegar todas las potencialidades que tiene uno como hombre y como cristiano. Luchar para ser buen hijo de Dios, para identificarse con Jesucristo. Está el modelo, es Jesús. Y además está el modelador, que es el Espíritu Santo con su gracia, que nos ayuda a cruzar esa puerta estrecha del amor de Jesús. Hay gente que lucha por ahí, pues por ganar un dinero, por tener un mejor salario, o por sacar mejores comisiones, para poder llevar mejor comida, más dinero al hogar. Hay gente que lucha para mostrar que es mejor que los demás, para imponerse, para alcanzar un puesto en el ranking de la profesión, de los amigos. El cristiano no lucha por esas motivaciones humanas, sino que sobre todo lucha por amor. Por eso San José María tiene una inscripción muy bonita que dice: este es nuestro destino en la tierra, luchar por amor hasta el último instante, ¿no? El cristiano no se puede como jubilar de la vida espiritual. No, hay que luchar hasta los 40 o hay que luchar hasta los 80, no, hasta el último momento hay que estar ahí hasta que nos digan que ya pasamos al otro lado. Hay que estar esforzándose, unas veces en unas cosas, otras veces en otras. Cuando uno está en el colegio, pues la lucha es por ser un buen estudiante del colegio. Cuando uno está en la universidad, por ser un buen universitario y sacar buenas notas, haciéndolo compatible con los demás deberes. Cuando uno ya termina la universidad, pues tendrá que luchar por ser un buen trabajador. El que es un empleado, pues cumplir los indicadores de buen rendimiento que hay en la empresa. Pero luchar por amor hasta el último instante. No es un añadido esa caridad, es un sinónimo. Se identifican. La santidad no viene después de la lucha, sino que está en la lucha. Por eso uno no se puede asombrar de ser miserable y de tener caídas, errores, porque el que no lucha no falla. El que falla es porque está luchando. Es como el deportista que tiene lesiones. Pues bueno, si uno queda sentadito en la casa no se lesiona. Hay otros que son flojos y se lesionan pues con un esfuerzo mínimo, pero ya es cada uno que tiene su propia sensibilidad y aguante y resistencia. Pero lo importante es que la santidad está en la lucha. La vida cristiana no solo requiere lucha, sino que es lucha. También podríamos concluir que si no hay lucha, no hay vida cristiana. Si la vida cristiana es lucha, si no hay lucha, no hay vida. Por eso es importante que uno como cristiano esté como con ese deseo de crecer. Cuando uno hace deporte, por ejemplo, ya no digo los deportes de contacto, pero aunque también, pues un equipo de fútbol, a ver si sacamos tantos puntos, a ver si ganamos los próximos 5 partidos y de pronto así sí podemos clasificar. Pero cuando uno está en un deporte individual,
Por ejemplo, subir una montaña, entonces la estoy subiendo en 35, a ver si bajo 10 segundos, no, perdí 20. Está uno como con ese indicador, el récord personal. Pues la vida cristiana igual, tiene que haber como un esfuerzo, un deseo de ofrecerle a Dios cosas nuevas, igual que en el amor humano. Uno no puede decir, pues no diga que no la quiero, que yo le di unas rosas hace 5 años, ¿no? El día del amor y la amistad, cuando nos conocimos. Dice, no, pero este año que me has dado, ¿no? Porque tiene que haber cosas nuevas, tiene que haber un esfuerzo renovado también en esa lucha de amor a nuestro Señor. Otra característica, además de ser lucha de hijos, lucha por amor, es lucha positiva, mencionábamos, ¿no? Lucha por adquirir virtudes más que lucha contra el pecado. Y aunque es verdad que hay que tener un odio, una aberración al pecado mortal, pues desde luego, ojalá nunca tener que verse con él, y si alguna vez uno comete ese error, porque somos humanos, ir corriendo a la penitencia. Pero incluso con la lucha, el Señor va dando la gracia de aprender a afinar, y a veces el esfuerzo será ese, ir afinando, ¿no? Ir afinando en ser cada vez más delicados con el Señor, en rechazar más prontamente lo que nos aparta de Él, pero decíamos, positivamente, ir creciendo en el amor, en las manifestaciones que le tenemos, tenerlo más pendiente, ofrecerle cosas mejor hechas. Es típico, volviendo al tema del deporte, una persona que va a jugar, estos días me vi con un amigo que iba allá con su esposa y sus hijos, y se acordaban que la primera vez que nos habíamos visto había sido en un partido, pues que él la llevó a jugar, hizo 2 goles, entonces le expliqué que era un detalle que teníamos, facilitarle las cosas para impresionar a la novia. Yo ya no me acuerdo si eso fue así, pero había que decirlo de esa manera. Pero, o sea, uno va y la novia lo está viendo, entonces uno se esfuerza por meter el gol, ir y dedicárselo, si va la mamá, y entonces mamá va para ti, pues todo el mundo llora, etcétera. Bueno, pues al Señor también hay que tenerle como esos detalles para dedicarle. Te voy a ofrecer, Señor, la misa de hoy, este rato de oración, esta media hora de estudio, esta clase con atención, voy a hacer una obra de caridad. Una lucha positiva por ir quemando cosas nuevas y por ir creciendo en adquirir virtudes y consolidarlas. Es un deporte, una afirmación positiva del bien. La lucha cristiana, decía San José María, consiste más que en quitar defectos, en adquirir virtudes. Voy a adquirir la virtud del orden. Y entonces pues, voy a ordenar mis cosas, voy a ordenar mi tiempo, voy a ordenar mis aficiones, voy a ordenar mis afectos. Bueno, voy a aprender a ser ordenado. Voy a aprender a ser puntual. Voy a aprender a ser estudioso. Voy a aprender a ser casto. Voy a aprender a ser buen amigo. Crecer. Y para eso existe una estrategia que veremos ahora que les da en particular. Poner un énfasis un tiempo, voy a aprender a celebrar bien la misa, dirá un sacerdote, o voy a aprender a participar mejor en la misa, sacarle jugo, que es una riqueza infinita la que tiene. Lucha también constante, continua, es un poco lo que el Señor está explicando en este pasaje del Evangelio de San Lucas, cuando habla de la vigilancia. Cuando habla del reino de Dios, cuando habla de estos discursos escatológicos, dice, vigilad y orad, ¿no? No es solamente no duerman, sino que estén vigilantes, ¿no? Que estén activos, atentos, pendientes, porque nadie sabe el día ni la hora y puede llegar como el ladrón en el peor momento de la noche. Entonces hay que estar siempre atentos para no dormirse. Cualquier batalla puede ser la última. La suerte de la guerra se decide siempre en la última batalla. Entonces, como pasa a veces en los partidos, uno está dominando todo el partido y la toca y sube y tal, y hace jugada de gol, pega en el palo, se lo come el delantero, y cuando menos piensa, el minuto 90, minuto 88 le pitan un penalti y de poco sirve haber tenido el dominio del balón. Pues igual en la vida espiritual hay que estar ahí hasta el minuto 95, como se dice ahora. Porque ahora los partidos no duran 90 y no 95 minutos. Y entonces hay que luchar hasta el final. Hombre, el Señor es un Padre misericordioso y no nos va a coger, digamos que en el peor momento. Y se supone que si hemos estado
esforzándonos por luchar y por amar, la última batalla va a ser una victoria. Y también lo contrario, si uno va de tumbo en tumbo, pues la última batalla puede ser el tumbo final, ¿no? Entonces, pues es el esfuerzo para estar vigilando y para crecer en amor. Esas son como las características. Luego, ¿cuáles son los frentes de la batalla? Pueden ustedes preguntar. Sí, muy bien, hay que luchar, gracias. ¿Pero en qué? Bueno, entonces podemos ver algunos aspectos. Uno, primero, decíamos, ya lo mencioné, contra las tentaciones. Esto es una batalla. El Papa Francisco insiste mucho, en estos días lo mencionaba con unas palabras de San Ignacio, el enemigo de la naturaleza humana es el demonio. El demonio quiere que nos hundamos, el demonio quiere que nos condenemos, el demonio no quiere que amemos a Dios. Y el demonio no es una simbología, ni una metáfora, ni una figura mitológica. El demonio es una persona, es un ángel caído que existe, pues existen muchos demonios, el demonio y sus ángeles aliados, que son menos que los buenos, que tienen un poder limitado porque Dios es el creador. O sea, no hay que tenerle miedo, pero existe y está ahí molestando. Y todos nos damos cuenta que está ahí tentándonos. Pues tentó a Jesucristo, no nos va a tentar a nosotros. Y entonces, esas tentaciones no son malas. Por ejemplo, cuando Jesucristo nos enseñó a rezar, no nos dijo, cuando recéis, decid, Padre nuestro, no nos enviéis tentaciones. No, nos dijo, Padre nuestro, no nos dejes caer en las tentaciones, que es otra cosa distinta. ¿Por qué? Porque las tentaciones son ocasiones para vencer el mal, con la gracia de Dios, y para crecer en la virtud, sobre todo en la humildad. Cuando uno se cree mucho, cuando uno se cree pues un gigante, el Señor permite que el aguijón le espolee y se da uno cuenta que si no fuera por la gracia de Dios, estaría uno como un gusano, pues reptando por el suelo. Y entonces, por eso también nos ayudan para conocernos. Las tentaciones, dice Cristo que pasa, nos dan la dimensión de nuestra propia debilidad. Y entonces yo me doy cuenta por dónde me talla el zapato, es una manera de decir, ¿no? Hombre, a uno le cuesta el orden, decíamos ahora, o a otro le cuesta la humildad. Bueno, en realidad la humildad nos cuesta a todos, pero o se manifiesta en que soy muy susceptible, o se manifiesta en que me creo el mejor. Entonces me voy dando cuenta y el Señor da luces para que uno se dé cuenta, oiga, yo soy muy soberbio, y no me había dado cuenta. De pronto uno se da cuenta a los 38 años que era soberbio, pero desde los 15 no se lo aguanta nadie. Pero hay un día en que uno cae en la cuenta, oye, ¿cómo no me he dado cuenta antes? ¿No? El principal modo de superar las tentaciones es poco deportivo. Porque hemos estado hablando mucho del deporte como, es el mismo San Pablo el que habla del deporte como un ejemplo de lucha. Pues la manera de vencer las tentaciones es el antideportivo, que es huir, ¿no? La mejor manera de vencer es huir. En boxeo, pues hay que darle la cara y hay que tal. Pero aquí el que gana es el que más lejos se va, ¿no? Como el famoso cuento aquel, ¿no? Del paisa que borracho cuadra un duelo y al otro día por la mañana pues no llega. Y entonces pregunta pues el gringo qué pasó con el paisa y manda al niño y el niño dice que mi papá se da por muerto. Yo, ¿qué me voy a ir a pelear y qué tal que me mate el gringo? Pues igual nosotros darnos por muertos es mejor no presentarse a la lucha que perder en ella, ¿no? O que morir en ella. Entonces San Juan habla del mundo, el demonio y la carne como esos grandes enemigos de la vida interior. Una predicación de Jesucristo. El mundo, pues el aburguesamiento, el demonio, por ejemplo, que nos ataca contra la fe, la carne, que es la lujuria, lujuria de los ojos, dice San Juan, o sea, como ese afán descuidado de poseer, o el afán de dinero. Para eso ayuda mucho la sinceridad en la dirección espiritual, porque el diablo le monta a uno unas novelas en la imaginación y uno además hace caso y se pone protagonista en ellas, ¿no? Y luego, qué vergüenza para decirlo. ¿Sabes qué? Se me ocurrió que yo era el mejor de toda la universidad, o que yo era el más bonito de todo el barrio,
¿no? Que no hay nadie que tenga las orejas que tengo yo. Bueno, no sé, cualquier bobada de esas que se le pueden ocurrir, y pues qué vergüenza le va a pensar el que me dirige, que, pues bueno, sí, decirlo con toda sencillez, ¿no? Sinceridad salvaje. Entonces esa es la primer frente de batalla contra las tentaciones. La otra, obviamente, contra el pecado. Ese horror al pecado, abominación del pecado venial. No tanto porque si uno muere en pecado se va para el infierno, que ya no es poco motivo para temerle al pecado, sino porque no quiero ofender a Dios, que tanto me ama, y al que tanto amo. No quiero ofender a mi Padre, quiero ser buen hijo. Y entonces también en ese sentido del horror al pecado entra en el año de la misericordia el sacramento de la reconciliación. Dios que me manifiesta ese odio que le tiene al pecado, perdonándome, cancelando mis pecados. Entonces tengo que tener esa humildad de acercarme como el hijo pródigo a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Dejarme reconciliar. Tener ese espíritu alentador, positivo. El cristianismo nos da todas las terapias para vencer. El pecado no es la última palabra. Uno falla, uno la embarra. Somos hijos de Adán y Eva y todos tenemos las heridas del pecado, la marca de fomes peccati, se dice en teología. Y entonces todos tenemos esa naturaleza caída, esa tendencia a equivocarnos. No nos podemos asustar de tener defectos, no nos podemos asustar de tener errores, no nos podemos asustar de ser pecadores. Entonces, si no nos asustamos, también será natural acudir a la fuente de la reconciliación. Ir al sacramento de la penitencia, comenzar y recomenzar, una y otra vez. Estoy en plan de ser puntual y llego un día a las 7, llego un día a las 6:55, llego un día a las 6:40, otro día llego a las 7:22. Pues nada, volver a empezar, pide uno perdón y vuelve a empezar y sigue luchando hasta que ya va consolidando la virtud de la puntualidad. Ya aprende que hay que levantarse más temprano, que hay que acostarse más temprano, que hay que poner 2 despertadores. Bueno, hasta que ya uno termina, cuando menos piensa, ya la puntualidad está consolidada. Contra las tentaciones, contra el pecado, contra los defectos. Hay unos defectos que están originados en el temperamento. A veces eso se nota, incluso hay defectos por regiones, ¿no? Hay unos que son descomplicados y le ponen poca seriedad a las cosas. Hay otros que son muy cumplidores, muy formales, pero tan formales que son hasta les falta sinceridad, porque no saben si es verdaderamente tanta saludadera. Bueno, cada uno tiene sus adeptos que dicen todas las cosas con una verdad, pero entonces les falta ya es buena educación, porque son demasiado desfachatados para decir lo que dicen. Entonces, uno tiene que aprender a conocerse y a decir, hombre, ¿cómo ser un hombre perfecto como Jesucristo? ¿Qué defectos tengo que quitar de mi carácter? Son defectos originados en el temperamento, en la educación, carecen de culpa quizá, pero entrañan falta de virtud. Por ahí hay una novela que acaban de sacar la película, la doña no sé qué y los niños particulares, niños peculiares. Entonces una niña no quiere comer el pollo porque le da pena, hay una visita. Entonces, no, come tranquila, no te dé pena. Y entonces se lo pone por detrás de la cabeza y ahí salen unas fauces, unas mandíbulas y se lo come en un minuto, un pollo, ¿no? Entonces, como todo es proporcionado. A veces puede ser que uno coma así, ¿no? Que come un pollo en medio del mundo como si fuera pues un dinosaurio. Entonces, pues hay que aprender, ¿no? Hay que aprender a usar el cuchillo y todas esas cosas se van aprendiendo, se van desterrando los defectos, luchar contra ellos para crecer en santidad. Todo esto de la lucha, por eso dice nuestro Señor, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Unas veces que quisiera, déjenme en paz, yo quiero ir en chanclas, en pantaloneta por la ciudad, dicen, no, pues hay que poner unos zapaticos, hay que poner un pantalón. Pero bueno, eso es un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo por ir por la puerta estrecha del ser
del apechar con esta naturaleza que tenemos. Y entonces esa lucha implica esfuerzo, agonizar, ¿no? Luchar. La falta de esfuerzo en la vida espiritual se llama tibieza. Y nuestro Señor en el Apocalipsis lo dice muy claro. Ojalá fueras frío o caliente. Pero como eres tibio, entonces dice lo que pasa fisiológicamente con el agua tibia. Como eres tibio, estoy para vomitarte de mi boca. Es una amenaza muy fuerte, ¿no? Que Dios lo vomite a uno. Bueno, la tibieza es esa falta de lucha, esa negligencia en el amor divino, dice el Catecismo de la Iglesia, como un enfriamiento del amor al que se llega por ir reincidiendo en pecados leves. Pasa también en el amor conyugal, pasa en la amistad, por eso decía al comienzo, hay que quemar cosas nuevas, hay que manifestar el amor. No se vive de inercia en el amor ni de Dios, ni de la amistad, ni del amor humano. El remedio contra la tibieza es volver a luchar por amor con la gracia de Dios. Y para eso es que es muy importante el examen de conciencia. Bueno, esto en el mundo de la empresa se usa, ¿no? El examen, balance, la junta semanal o quincenal o mensual, donde ahí mira los indicadores, ventas, compras, estamos ganando, estamos perdiendo, comparado con el año pasado, hemos vendido más, hemos vendido menos. Si eso, pues hasta el que vende paletas en la esquina, pues hombre, llevo 2, llevo 25, si a cada uno le gano 2 pesos, pues ya llevo 50. Todo el mundo lleva cuentas. Pues ¿cómo no llevar cuentas de la vida espiritual? Me había propuesto esta mañana rezar el rosario y todavía no lo he terminado, o todavía no lo he empezado. O me había propuesto sacar 5 horas de estudio, llevo 4. Hoy hablaba con un amigo que me decía, para la tesis mi plan es sacar 25 horas de estudio semanales. Esta semana ya llevo 22, pero la semana pasada pues solo pude hacer 13. Bueno, eso es examen, ¿no? Saber cuánto llevo, cuánto me falta, cuánto tengo que recuperar. Y entonces eso nos ayudará bastante. Cuidar el examen de conciencia. Y es San José María. Hay un enemigo de la vida interior, pequeño, tonto, pero muy eficaz, por desgracia. El poco empeño en el examen de conciencia. Y esa lucha, esa entrada por la puerta estrecha, tiene que ser sobrenatural. Todo esto que he dicho se podría decir como una charla humana de crecimiento para ser un hombre hecho y derecho. Pero lo que queremos es ser hombres hechos y derechos santos. Entonces, poner medios sobrenaturales, crecer en el amor de Dios, luchar a través de un plano inclinado, subiendo un poquito cada día. Si empiezo por estudiar 1 hora todos los días, a los 15 días ya eso es normal y entonces ya estudio 2 y cuando menos pienso pues puedo estar sacando las 25 horas semanales o las 3 horas diarias. Y ya tenemos que ir terminando. Hemos hablado hasta ahora, pues veía que nos podía servir enfocarnos en ese aspecto de la importancia de la lucha como manera de entrar por la puerta estrecha, porque decíamos que un aspecto muy importante de la enseñanza es aprender a luchar. Pero hay un peligro de ese enfoque y es el que el Papa Francisco llama autorreferencialidad. Pensar que todo depende de nuestras fuerzas, de nuestro empeño, de nuestra voluntad. Entonces quería concluir también dándole la vuelta al argumento y es, primer propósito, luchar. Luchar en aspectos concretos para crecer en virtudes, para rechazar pecados y defectos. Pero luego Jesús complementa esa figura de la puerta estrecha al contextualizarla en un banquete, que en el Evangelio es imagen del reino de Dios. O sea, ese banquete habla de la Eucaristía. Entonces, entrar por la puerta estrecha de la lucha interior, ¿para qué? ¿Para ser bueno simplemente? ¿Para ser mejor que los demás? Eso hay otros que lo hacen. No, es para poder ser otro Cristo, para poder comulgar con Él, para poder entrar por esa puerta estrecha de su corazón. Entonces se juntan lucha interior y gracia de Dios. No es solamente yo, es la gracia de Dios que obra en mí. Que eso nos da esperanza cuando vemos que la lucha se pone cuesta arriba. Es que no soy solo yo. El Señor se lo dice a San Pablo, te basta mi gracia, sé fiel y vencerás. La puerta estrecha, la puerta de la fe, es el mismo Cristo, que lo dice así en la entrada del templo. Yo soy la puerta. O sea, cruzad la puerta estrecha es cruzad mi corazón, pareceros a mí.
Tú, Señor, nos llamas a la salvación y nos muestras que el camino es luchar para dejarte reinar en nuestra vida, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz de cada día y siguiéndote. Y luego el Señor culmina respondiendo ahora sí la pregunta que le hacían al comienzo. ¿Son pocos los que se salvan? ¿Se acuerdan que comenzábamos así? Son pocos o muchos los judíos que se salvan. Y entonces el Señor viene a decir, el problema no es de cantidad, el problema es de calidad. El problema no es de raza, el problema es de llamada. Y entonces culmina diciendo que vendrán muchos. O sea, la respuesta sí, son muchos, pero no judíos. Digo, no solo judíos. De todas partes, de los 4 puntos cardinales, vendrán a encontrarse con los grandes padres del judaísmo a ese banquete de la felicidad. De ese modo, se cumple una vez más lo que le pedimos al Señor por intercesión de la Virgen Santísima, que a los que nos vemos lentos, retrasados en la respuesta a la llamada divina, los que intentamos atravesar con dificultad por la puerta estrecha del corazón de Jesús, los que nos reconocemos que somos últimos por nuestra miseria, porque así concluye, muchos últimos serán primeros, pues Él mismo nos impulsará con su gracia y podremos ser, por su misericordia, los primeros en el amor.